Hola, hey todos, y bienvenidos. ¿Alguna vez han caminado por una ciudad moderna, rodeados de rascacielos de acero y cristal, y se han detenido a pensar en lo que había allí hace 2000 años? No edificios, no calles de asfalto, sino historia. Historias grabadas en piedra. Hoy no solo vamos a hablar de un monumento, vamos a viajar en el tiempo, a sentir el rugido de la multitud, a oler el polvo y la sangre de la arena. No es solo una ruina, es un portal a una época de dioses y gladiadores, de emperadores y esclavos. Y este portal tiene un nombre que evoca poder, brutalidad y una ingeniería que desafía al tiempo. Estamos hablando del Coliseo romano, pero no piensen que ya lo saben todo. Olvídense de las postales turísticas. Vamos a ir más allá. Vamos a desenterrar los secretos que se ocultan en sus arcos rotos y sus pasillos sombríos. ¿Sabían que su verdadero nombre no es Coliseo? ¿Que fue construido por los mismos hombres que fueron derrotados por Roma? ¿O que en su arena no solo se luchaba, sino que se recreaban batallas navales? Sí, batallas navales con barcos de verdad. Pero antes de sumergirnos en la sangre y el sudor de la arena, tenemos que entender el porqué. ¿Por qué una estructura tan inmensa, capaz de albergar a 50.000 personas, fue construida en el corazón de la ciudad más poderosa del mundo? La respuesta, como todo en la historia de Roma, es política, es poder y es espectáculo. Para entender el Coliseo, primero hay que entender al emperador que lo concibió, Vespasiano. Un hombre que llegó al poder en un momento de crisis. Después de la locura de Nerón y el caos que siguió a su muerte, Roma necesitaba un líder fuerte, pero también necesitaba un símbolo que restaurara la fe del pueblo en sus gobernantes. Y Vespasiano, astuto como pocos, supo exactamente qué construir. Nerón había construido su propia fantasía en el centro de Roma, la Domus Aurea, una mansión dorada de proporciones colosales que se había apropiado de un terreno enorme. Cuando Vespasiano llegó al poder, desmanteló la Domus Aurea y en su lugar, en el mismo terreno donde estaba el lago artificial de Nerón, decidió construir un anfiteatro para el pueblo, un regalo para los ciudadanos de Roma. Esto fue más que un simple acto de construcción. Fue un poderoso mensaje político. Vespasiano estaba devolviendo al pueblo lo que Nerón les había robado. Estaba sanando una herida con piedra, cemento y arena. Y el lugar que eligió tenía un significado simbólico aún mayor. La Domus Aurea era un símbolo de la tiranía de Nerón. El Coliseo se convertiría en el símbolo del poder del pueblo y de la generosidad del emperador. La construcción comenzó en el año 72 después de Cristo y no fue un proyecto cualquiera. Fue una obra de ingeniería monumental que empleó a decenas de miles de personas. Gran parte de la mano de obra estaba formada por esclavos, muchos de ellos prisioneros judíos capturados durante la Primera Guerra Judeo-Romana. La ironía de construir un monumento a la grandeza de Roma con las manos de sus enemigos no se le escapó a nadie en esa época. Pero el Coliseo no fue solo un monumento al poder de Roma, también fue un tributo a su ingeniería. Los romanos eran maestros del cemento y de la construcción de arcos. El Coliseo se alza como un testimonio de su habilidad, con sus más de 80 entradas, sus pasillos intrincados que permitían que 50.000 personas entraran y salieran en menos de 15 minutos. Piensen en eso. Incluso con la tecnología de hoy, lograr una hazaña así sería un desafío. Y ahora, imaginen por un momento que están de pie frente a él, no como un turista del siglo XXI, sino como un ciudadano romano. Los mármoles brillantes reflejan el sol. Las estatuas de bronce se alzan en cada uno de los arcos. El aire vibra con la expectativa. El Coliseo, en su apogeo, no era el esqueleto de piedra que conocemos hoy. Era una obra de arte. Y este es solo el principio. Estamos parados frente a él, el Coliseo. Los romanos lo llamaban el Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía de Vespasiano. Imaginen la vista. No la ruina despojada de su esplendor que vemos hoy, sino una mole imponente de mármol blanco, con estatuas adornando sus arcos y un inmenso toldo, el Velarium, desplegado sobre el público para protegerlo del sol. El Velarium era otra maravilla de la ingeniería romana, un sistema de cuerdas y poleas manejado por marineros de la flota romana que podían extender y recoger la lona en cuestión de minutos. El Coliseo era, en esencia, la culminación del ingenio y la ambición romana. Pero el espectáculo principal no estaba en sus muros, sino en su arena. Inaugurado por Tito, el hijo de Vespasiano, en el año 80 después de Cristo, los juegos inaugurales duraron 100 días de masacres y entretenimiento que buscaban glorificar el poder del nuevo emperador
y consolidar su dinastía. Se dice que en estos juegos se mataron a más de 9.000 animales, y no estamos hablando de animales comunes, sino de leones, tigres, panteras, elefantes, osos e incluso cocodrilos e hipopótamos traídos de los confines del imperio. La arena se convirtió en un zoológico brutal, un teatro de la naturaleza salvaje, donde los animales luchaban entre sí o contra los cazadores, llamados venatores. La venatio, la caza de animales, era uno de los espectáculos más populares y demostraba la capacidad de Roma para dominar no solo a los pueblos, sino también al mundo natural. Pero el corazón de los juegos, lo que la multitud anhelaba, eran los combates de gladiadores. La palabra gladiador viene del latín gladius, que significa espada, la espada corta que usaban en la lucha. Los gladiadores eran la élite de la arena, y a diferencia de lo que muchos creen, no todos eran esclavos condenados a morir. Muchos eran prisioneros de guerra, sí, pero otros eran hombres libres que se unían voluntariamente a las escuelas de gladiadores, atraídos por la fama, la fortuna e incluso el estatus de celebridad que podían alcanzar si triunfaban. Eran las superestrellas de su época, con legiones de fans, productos con su imagen e incluso un estatus sexual que los hacía irresistibles para algunas mujeres de la alta sociedad romana. El gladiador no solo luchaba, era un artista del combate, un maestro de su oficio. Existían diferentes tipos de gladiadores, cada uno con un estilo de lucha y armamento único. El murmillo, con su casco con cresta de pez y su gran escudo rectangular. El ricierias, que luchaba con una red y un tridente, sin casco ni armadura para ser más rápido. El secutor, o perseguidor, que iba tras el retiarius. Y cada combate no era una simple masacre, eran duelos estratégicos, un juego de habilidad y resistencia. Los gladiadores entrenaban rigurosamente en las escuelas Lamadas Ludi. La escuela más famosa, el Ludus Magnus, estaba justo al lado del Coliseo, conectada por un pasadizo subterráneo. Esto les permitía a los gladiadores entrar directamente a la arena sin ser vistos, manteniendo la mística y el misterio alrededor de sus figuras. Pero el Coliseo no solo albergaba combates de gladiadores y cacerías de animales. La imaginación romana no tenía límites. Se han encontrado evidencias de que la arena podía ser inundada para recrear naumaquias, batallas navales a escala. Se sellaban los desagües, se bombeaba el agua a través de un sistema de tuberías y barcos reales, aunque de un tamaño menor. Se enfrentaban en la arena, reviviendo famosas batallas del pasado. Esto nos da una idea de la complejidad del hipogeo, el vasto laberinto subterráneo que se encuentra bajo la arena. El hipogeo era el corazón del Coliseo. Estaba formado por una red de pasillos, celdas y ascensores, ascensores, mediante un sistema de poleas y contrapesos. Jaulas con animales y plataformas con escenografía podían ser elevadas a la arena. Los animals, al salir de la oscuridad de los túneles, aparecían de repente en la arena, sorprendiendo y aterrorizando a la multitud. Era la magia del teatro, pero con animales salvajes y un público de 50.000 personas. La sangre corría sobre la arena, no solo la de los gladiadores y los animales, sino también la de aquellos que eran castigados públicamente. El Coliseo era también un lugar para la ejecución de criminales. La damnatio ad bestias, o condena a las bestias, era una forma de pena capital donde los prisioneros eran arrojados a los animales salvajes para que fueran devorados. Un espectáculo macabro que servía como advertencia a la población. Esta brutalidad era parte de la vida romana y de los juegos. Los romanos entendían el espectáculo no solo como entretenimiento, sino también como una forma de control social. Era el famoso pan y circo, una estrategia para mantener contenta a la población, dándoles alimento y diversión para que no se rebelaran contra el poder imperial. Pero los gladiadores no siempre morían. De hecho, la mayoría de los combates no terminaban con la muerte de uno de los luchadores. La vida de un gladiador era valiosa, eran activos costosos, entrenados con gran esmero. Si un gladiador luchaba valientemente y demostraba su habilidad, el público podía pedir que se le perdonara la vida. Con los pulgares, el público y el emperador decidían el destino del vencido. No era tan sencillo como el pulgar hacia arriba o hacia abajo que se muestra en las películas. La evidencia arqueológica sugiere que el pulgar hacia arriba significaba la espada enfundada, es decir, el perdón, mientras que el pulgar hacia abajo, la espada desenvainada, la muerte, o tal vez un pulgar hacia el cuello. Lo que sí sabemos es que la decisión final era del emperador,
y si el público aclamaba al luchador, era muy probable que el emperador se rindiera ante la voluntad de la multitud. Un gladiador podía ganar su libertad después de años de victorias, y este era el máximo honor que podía recibir. El rudis, una espada de madera, era el símbolo de su libertad, una vida nueva. El Coliseo fue la cima de este tipo de entretenimiento, pero no duró para siempre. Con la decadencia del Imperio Romano, la popularidad de los juegos de gladiadores también disminuyó. En el siglo V después de Cristo, con el creciente poder del cristianismo, que consideraba los juegos como una barbaridad, los combates de gladiadores fueron prohibidos. Las últimas luchas de gladiadores documentadas en el Coliseo datan del año 435 después de Cristo, y las cacerías de animales, la venatio, continuaron por casi un siglo más, hasta el año 523 después de Cristo. Después de eso, el gran anfiteatro, que una vez fue el epicentro del entretenimiento romano, cayó en el silencio, pero el silencio no significó el olvido. A lo largo de los siglos, el Coliseo sufrió una transformación. Las invasiones bárbaras y los terremotos lo dañaron, pero el mayor saqueo vino de los propios romanos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el Coliseo se convirtió en una cantera. Sus mármoles, sus estatuas, incluso el hierro de sus grapas, fueron arrancados para construir palacios, iglesias y puentes. Los nobles de Roma usaron el mármol del Coliseo para la Basílica de San Pedro y el Palazzo Barberini, por nombrar solo algunos. De ahí viene el dicho en Roma: lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. El Coliseo no fue destruido por la guerra, sino por la avaricia y el pragmatismo de quienes veían en él una fuente de material de construcción. El interior, que una vez fue una arena bulliciosa, se convirtió en un lugar de pastoreo, un refugio para bandidos e incluso un cementerio. En el siglo XVIII, la Iglesia Católica, reconociendo su importancia histórica y religiosa como lugar de martirio para muchos cristianos, tomó la decisión de preservarlo. El Papa Benedicto XIV lo declaró un sitio sagrado, poniendo fin a su uso como cantera y protegiéndolo de una mayor destrucción. Hoy en día, el Coliseo es un símbolo de Roma y de toda una civilización. No es solo un conjunto de ruinas, es un testimonio de la grandeza, pero también de la crueldad humana. Cuando caminas por sus pasillos, no solo estás caminando sobre piedras, estás caminando sobre miles de años de historia, de historias de vida y muerte. Es un lugar que te confronta con el pasado de una manera cruda y fascinante. La majestuosidad del Coliseo hoy en día es una lección en sí misma. No se trata solo de su tamaño, sino de su capacidad para contarnos una historia sin necesidad de palabras. Un arqueólogo una vez dijo que la diferencia entre una ruina y un edificio histórico es que la ruina es solo un vestigio del pasado, mientras que un edificio histórico aún puede ser habitado por la historia. Y el Coliseo está habitado. Cada grieta, cada bloque de piedra que falta, cada arco erosionado por el tiempo, narra una parte de su milenaria existencia. Cuando lo visitas, no es difícil cerrar los ojos e imaginar a la multitud rugiendo. Puedes casi oír los gritos de los gladiadores y el eco de los aplausos. Es un lugar que te hace sentir pequeño, te hace sentir parte de algo mucho más grande que tú. Pero el Coliseo no fue siempre el símbolo que es hoy. Después de que su uso como cantera terminó, estuvo abandonado y en ruinas por siglos. La gente de Roma lo miraba con una mezcla de respeto y desinterés. No fue hasta el siglo XX que se realizaron excavaciones arqueológicas a gran escala para desenterrar el hipogeo, el laberinto subterráneo que era el motor del espectáculo. Estas excavaciones revelaron la complejidad de la ingeniería romana, con sus rampas, jaulas y pasadizos que hacían posible la magia de la arena. El hipogeo es, de alguna manera, más fascinante que la arena en sí misma. Es el cerebro detrás de la bestia, la maquinaria que permitía que la brutalidad se desarrollara de manera tan fluida y teatral. Hoy en día, el Coliseo es el monumento más visitado de Italia, un imán para millones de personas de todo el mundo. Y al caminar por sus pasillos, puedes ver las marcas del pasado en las propias piedras. Las inscripciones, a veces grabadas por los propios espectadores, que narran sus nombres o sus impresiones. Puedes ver los diferentes tipos de piedras usadas en su construcción, desde el mármol travertino de las fachadas hasta los ladrillos de la estructura interna. Puedes ver cómo cada imperio, cada papado, cada siglo dejó su huella en este gigante de piedra. Es un libro abierto de la historia de Roma y de la humanidad. Pero hay algo más. El Coliseo nos habla del espíritu humano.
nos habla de la necesidad de comunidad, del entretenimiento, de la brutalidad y de la capacidad de crear belleza en medio de la crueldad. Nos muestra que el espectáculo y la violencia han estado entrelazados durante milenios y nos recuerda que, a pesar de los avances de la civilización, el deseo de ver una buena historia, de ser transportado a otro mundo, es una necesidad fundamental de la naturaleza humana. Visitar el Coliseo no es solo ver un monumento, es una peregrinación a la cuna del entretenimiento moderno. Sin el Coliseo, quizás no tendríamos los estadios de fútbol que vemos hoy, los conciertos masivos o incluso los cines. Fue el primer gran espacio público diseñado para entretener a las masas, un modelo que ha sido replicado una y otra vez a lo largo de los siglos. Es el bisabuelo de todos los estadios del mundo, el lugar donde la idea del espectáculo a gran escala cobró vida por primera vez. Para entender verdaderamente el Coliseo, tenemos que hablar de las personas que lo hicieron posible, no solo los esclavos que tallaron la piedra o los ingenieros que diseñaron sus arcos. Hablo de los que financiaron todo, los emperadores de la dinastía Flavia. El Coliseo no fue un acto de altruismo, fue una herramienta de propaganda. Al regalarle al pueblo un espacio de entretenimiento tan masivo y espectacular, Vespasiano y luego su hijo Tito se aseguraban la lealtad y el apoyo popular. Los juegos no eran solo diversión, eran una demostración de la riqueza y el poder ilimitado del emperador. Cada animal salvaje, cada gladiador entrenado, cada día de juegos, era un recordatorio de que Roma dominaba el mundo conocido y de que su líder era el benefactor de todos. Pero el Coliseo también fue un lugar de muerte y deshumanización. El valor de la vida humana, especialmente de los prisioneros, los esclavos y los condenados, era casi nulo en este contexto. La brutalidad de los juegos nos confronta con la moralidad de una civilización que, al mismo tiempo que creaba obras de arte y literatura inmortales, también encontraba entretenimiento en la masacre pública. Es una contradicción que ha fascinado y perturbado a historiadores y pensadores durante siglos. No podemos ignorar esta parte de la historia. El Coliseo es un espejo que nos muestra la luz y la oscuridad de la naturaleza humana. Es un lugar de belleza arquitectónica y de horror insondable. Hoy en día, el Coliseo es un punto de encuentro para turistas y locales, y a su alrededor, la vida de Roma bulle. Es un monumento vivo, rodeado por el tráfico, los vendedores ambulantes y el eco de los guías turísticos, y a pesar del caos, el Coliseo mantiene una presencia imponente. Sus arcos, que una vez fueron la entrada a un mundo de violencia, ahora son marcos para fotos de familias, parejas y amigos. Las ruinas que una vez fueron un recordatorio de su caída, ahora son un símbolo de la resiliencia de la historia. El Coliseo ha sobrevivido a terremotos, a incendios y al abandono. Ha sido una fortaleza, una cantera, un jardín botánico y un lugar de peregrinación. Esta capacidad de transformación es lo que lo hace tan especial. No es un fósil inerte, sino una entidad que ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a su entorno y a las necesidades de cada época. Su historia es un recordatorio de que los monumentos, como las civilizaciones, no son estáticos. Cambian, se adaptan y en sus cicatrices encontramos las historias más profundas. ¿Y la historia del Coliseo? Sigue escribiéndose. Los arqueólogos continúan sus investigaciones, descubriendo nuevas pistas sobre su funcionamiento y su uso a lo largo de los siglos. Los conservacionistas trabajan incansablemente para protegerlo de la contaminación y el desgaste del tiempo. Y cada persona que lo visita, cada foto que se toma, cada historia que se cuenta, añade una nueva capa a su rica y compleja narrativa. El Coliseo es el pasado de Roma, pero también es su presente. El Coliseo no fue un lugar de muerte, sino un propósito. Había una razón detrás de su brutalidad. Los romanos creían que el derramamiento de sangre en la arena era un sacrificio necesario, una forma de honrar a los muertos y mantener el equilibrio en el cosmos. Los primeros juegos de gladiadores se llevaron a cabo en los funerales de figuras importantes, donde el combate era una forma de tributo. Con el tiempo, esta práctica se secularizó y se convirtió en el espectáculo masivo que conocemos. Pero el rito, la idea de que la sangre derramada en la arena era un acto de purificación, permaneció. No era solo entretenimiento, una ceremonia, una forma de conectar a los vivos con los muertos y de demostrar la fortaleza del espíritu romano. Pero la muerte no era el único fin. El Coliseo era un lugar donde la fama y la vergüenza se exhibían públicamente. Los gladiadores que luchaban con honor, incluso si eran derrotados,
podían ganarse el respeto de la multitud. Sus nombres eran cantados en las calles y su imagen aparecía en los grafitis y los artefactos de la época. Para muchos, una vida en la arena era una oportunidad de escapar de la miseria y el anonimato. Era una forma de convertirse en leyenda, aunque fuera por un breve momento. Pero detrás de la gloria de la arena había un submundo de sufrimiento y crueldad. Los prisioneros que eran arrojados a las bestias, los esclavos que trabajaban en la oscuridad del hipogeo, los miles de animales que morían para el entretenimiento de las masas. Es imposible mirar el Coliseo sin sentir la dualidad de su historia. Es una obra maestra de la ingeniería, pero su propósito era la aniquilación. Es un símbolo de la grandeza de Roma, pero también de su brutalidad. No podemos romanticizar el Coliseo, ni tampoco demonizarlo por completo. Debemos aceptarlo como lo que fue, en un lugar complejo y contradictorio, un espejo de su tiempo. A medida que el Imperio Romano se desvanecía, también lo hacía la necesidad de este tipo de espectáculo. El costo de mantener el Coliseo y sus juegos era enorme, y con la economía en declive, se hizo insostenible. El cambio de valores, impulsado por el cristianismo, también jugó un papel crucial. Los primeros cristianos, muchos de ellos mártires en el Coliseo, veían los juegos como una abominación. Su influencia, al final, llevó a la prohibición de las luchas de gladiadores y, finalmente, a la clausura del anfiteatro como centro de entretenimiento. Fue el fin de una era, pero el silencio no duró para siempre. Durante la Edad Media, el Coliseo fue utilizado como fortaleza por las familias nobles de Roma que luchaban entre sí. Se construyeron muros dentro de sus arcos y se erigieron torres de vigilancia. El antiguo anfiteatro se convirtió en un campo de batalla para las luchas de poder en la ciudad. Los arcos que una vez sirvieron como entradas para la multitud, ahora eran fortalezas para los señores de la guerra. Esta transformación de un anfiteatro a una fortaleza es otro testimonio de la capacidad del Coliseo para adaptarse y sobrevivir. Y hoy, cuando caminamos por sus ruinas, podemos ver las cicatrices de estas diferentes épocas, las marcas de las batallas, los agujeros donde las grapas de hierro fueron arrancadas, las diferentes capas de construcción. El Coliseo es un palimpsesto, un documento escrito y reescrito a lo largo de los siglos. Debajo de la arena, el hipogeo es el verdadero corazón del Coliseo. No es solo un laberinto de pasillos, sino un ecosistema de la muerte. Aquí, en la penumbra y el calor, miles de hombres, esclavos y gladiadores esperaban su destino. Era un mundo de jaulas de madera, de poleas rechinantes y de la oscuridad que precede a la luz cegadora de la arena. Si alguna vez visitan el Coliseo, busquen la oportunidad de recorrer estos túneles. Es una experiencia completamente diferente a la de estar en las gradas. Es un viaje al alma del anfiteatro, al lugar donde la magia del espectáculo se hacía realidad. Aquí, en el hipogeo, los animales eran traídos desde los barcos mercantes en el Tíber, a través de túneles y pasadizos, hasta sus celdas. Los gladiadores se preparaban, ajustaban sus armaduras y meditaban sobre sus vidas y sus muertes. Era un espacio de tensión palpable, de miedo y de adrenalina. Y de repente, un grito, una señal y un ascensor los elevaba a la luz, a los gritos de la multitud. La transformación de la oscuridad a la luz era parte del drama, un efecto teatral que los romanos habían perfeccionado. Pero el Coliseo no fue siempre tan organizado. Las primeras cacerías de animales eran mucho más caóticas. Los animales eran liberados directamente desde las entradas y corrían por la arena, aterrorizando a los cazadores y a la multitud por igual. Con el tiempo, el sistema del hipogeo se hizo más sofisticado, permitiendo una coreografía de la violencia. Los animales podían aparecer y desaparecer como por arte de magia, elevándose desde las profundidades del subsuelo. Esto permitía a los venatores y a los luchadores crear una narrativa, una historia en la arena que mantuviera a la multitud al borde de sus asientos. Y la multitud era, en sí misma, parte del espectáculo. La división por clases sociales era estricta y visible en la disposición de los asientos. El emperador y su corte se sentaban en el podium, la primera fila, en un lugar de honor desde el cual podían dirigir el destino de los gladiadores con un simple gesto. Detrás de ellos, los senadores, los equites, la élite de Roma. Más arriba, los plebeyos, y en los niveles más altos, los pobres y las mujeres. El Coliseo era un microcosmos de la sociedad romana, un lugar donde el orden social se exhibía en público para todos. Pero a pesar de esta división, el Coliseo era también un lugar de comunión. Todos, desde el emperador hasta el esclavo, compartían la misma pasión por los juegos.
Era un lugar donde las tensiones sociales se aliviaban a través del entretenimiento masivo, un espacio de escape de las dificultades de la vida diaria. Y por un momento, en el fragor del combate, todos eran iguales. Todos eran espectadores, todos compartían la misma emoción, el mismo miedo y la misma alegría. El Coliseo era la plaza del pueblo, el circo romano, el corazón latente de la vida social y política de la ciudad. El Coliseo, hoy, es un recordatorio de nuestra propia mortalidad. No es solo un monumento de piedra, es una lección sobre el tiempo. Nos muestra que incluso las civilizaciones más poderosas y las estructuras más imponentes, al final, sucumben ante la erosión, los terremotos y el olvido. Pero también nos enseña sobre la resiliencia, sobre la capacidad de una historia para sobrevivir a su propia ruina. Es un símbolo de que las ideas, la arquitectura y el espíritu de un pueblo pueden perdurar mucho después de que los cimientos se hayan desmoronado. Cuando la noche cae sobre Roma y los focos iluminan el Coliseo, su silueta contra el cielo estrellado es una de las vistas más icónicas del mundo. En ese momento, no es solo una ruina, es una presencia, un espíritu que se alza sobre la ciudad moderna. Es un faro que nos conecta con un pasado glorioso y terrible. Y en ese silencio, puedes escuchar las voces de los que vinieron antes, sus risas, sus gritos, su asombro. El Coliseo es un lugar para visitar, sí, pero es más que eso. Es un lugar para sentir la historia en tu piel, para imaginarte entre los 50,000 espectadores que presenciaron el espectáculo más grande del mundo antiguo. Es un lugar para la reflexión, para confrontar las contradicciones de la civilización y para maravillarse ante el ingenio humano. Es un lugar que te desafía a pensar en lo que significa el poder, la brutalidad y el entretenimiento. Así que la próxima vez que veas una foto del Coliseo, o si tienes la suerte de caminar por sus arcos, no lo veas solo como una ruina, míralo como un portal a una época de gladiadores emperadores y de un pueblo que amaba el espectáculo por encima de todo. Y si cierras los ojos, puedes escucharlo, el rugido de la multitud que nunca se apaga, el eco de una historia que nunca morirá, porque el Coliseo no es una historia terminada. Su historia se sigue escribiendo cada vez que alguien lo mira y siente la conexión con el pasado, y así, el Coliseo, el anfiteatro de la gloria y la muerte, se convierte en un monumento a la vida, una celebración de la historia que nos define a todos.